En esta Premier League que hemos obtenido, la número 20, hemos hablado de grandes jugadores. Sin lugar a dudas, Mohamed Salah, el gran capitán Virgil van Dijk, la elegancia de Gravenberch, hasta quizás el sacrificio de Szoboszlai. Pero qué poco se habla del argentino campeón del mundo, Alexis McAllister. Y hoy en la taberna de Billy Bob vamos a hablar de él. ¿Cómo estamos, Andresito? Hola, todo bien. ¿Y Federico Chiesa? Puta, empezáis a nombrar a los cracks y nos quedamos sin el Tano. Ojito con que Chiesa no se pueda transformar en una leyenda del canal como ha sido Ben Davies. Por supuesto. Yo ya hice la miniatura de este video. Dice, el mejor mediocampista del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y como diría un filósofo llamado Claudio, aguanta pelar en la plaza, pelearía respecto a esta situación. Sí, es verdad, lo decía justamente, me parece que hablamos mucho del gran nivel defensivo, del mejor central del mundo para muchos como Virgil van Dijk, de los números de loco, de romper récord de Mohamed Salah, de la revelación de la temporada como Gravenberch, hasta, por ejemplo, no sé, de Szoboszlai, de Alisson, capaz, pero poco hablamos de McAllister, que es un jugador que a veces no se hace notar mucho. Quizás en el Liverpool lo notamos más porque lo vemos fin de semana, pero en el panorama europeo nadie habla del gran mediocampista que es McAllister, ¿no, Andresito? Sí, me llama la atención, creo que es bueno lo que describes porque de repente los que lo vemos semana a semana o constantemente, es muy claro lo influyente que es McAllister. Nos pasa a nosotros hinchas del Liverpool, le pasa a los del Brighton, tanto con Graham Potter como con el italiano, ¿cómo se llama? De Sarri. Ya, con De Zerbi, que lo describían como un crack, como lo que era, y era muy polifuncional. Ahora lo podremos ir complementando. Y la otra fanaticada que escucho elevar mucho como halagos a McAllister son los argentinos. Que, claro, lo han visto en otro esquema, lo han visto ser campeón del mundo, de América, pero el tema es que lo han visto. Yo siento que mucho del juego de McAllister pasa por eso, por ver los 90 minutos en vez de solo los highlights. Porque si viene un jugador vistoso, que te puede meter goles de 30 metros, que ahora se está haciendo cargo del balón parado y cuánta cosa, de repente no es un jugador que te alucine con sus cifras, en goles, en asistencias, y ahí se puede quedar un poco más corto en comparación a otros en su posición. Pero si lo vemos así en el panorama general, o sea, a mí me hace todo el sentido del mundo, no solo que lleve la 10 del Liverpool, que ya tiene su peso importante detrás, sino incluso lo hablábamos en el directo pasado, que se plantee como una posibilidad para la capitanía, ahora que se va frente a Alexander-Arnold y él está usando el puesto de segundo capitán. Totalmente, lo vamos a hablar en una parte del video, justamente lo que es en cuanto al equipo fuera de la cancha. Y justamente es un jugador que, como dices tú, no es tan rápido como Szoboszlai, no tiene la elegancia de Gravenberch, en cuanto a estadísticas no es el máximo asistente tampoco, pero ahí está, es un jugador muy influyente dentro y fuera de la cancha. Y hoy día lo vamos a desglosar en 5 pasos, así que vamos a partir con el primero de ellos, que justamente tiene que ver con algo que hemos visto en construcción, como decías tú, desde el Brighton y la primera temporada que tuvo con Jürgen Klopp la temporada pasada. Justamente es la agresividad del argentino. Y lo podemos ver a continuación. Recordemos que Klopp lo colocó primero de 6 y prácticamente toda la temporada lo utilizó en esa posición. Lo retrasó. Entendió de que era un jugador que podía entender ese juego. Y acá hablamos de 2 factores. No solamente de la agresividad, como vemos en pantalla. Después de Joao Paulinho, que era el rey de los tackles, ¿te acuerdas la temporada pasada con el Fulham? Él era el que venía después. O sea, es un jugador que es muy hábil. No es muy fuerte, no es para nada grande, pero es muy inteligente tácticamente para anticiparse a las jugadas y recuperar balones. Esta temporada lo hemos visto ser uno de los jugadores que más balones recupera en toda la Premier League, detrás quizás de Moisés Caicedo del Chelsea. Entonces, un punto a recalcar de él creo que es su gran agresividad e inteligencia táctica para recuperar balones. Sí, en realidad es lo que comentábamos. Llegó del Brighton, donde incluso se le pedía a veces jugar en la posición de falso 9 y asumir una posición defensiva de doble 6 junto a Materuendo o incluso a veces más solo. Y vaya que cumplió, segundo detrás de Joao Pagliña, que ahora está en el Bayern Múnich, a propósito de todo el mérito en recuperaciones que tuvo. Y fue muy importante para mantener un poco la presión que te pedía el gegenpressing de Klopp,
la recuperación rápida y cortar muchos contraataques. Yo creo que es un jugador, más allá de que técnicamente es muy bueno, tácticamente es súper inteligente, entonces yo le atribuyo también a eso, a las recuperaciones, la capacidad de anticiparse, ver por dónde va la jugada, entonces defensivamente es muy muy útil. Sí. Y hay que tener en cuenta este tema porque obviamente Klopp ayudó mucho en que mejorara su función recuperadora, o sea, su nivel defensivo lo hizo un central, o sea, un mediocampista mucho más completo. Y no solamente tenemos que hablar de eso, sino que tenemos que hablar algo de lo cual creo que es un sello de McAllister, y creo que esta foto te lo va a traer a recuerdo, que es el disparo de Alexis McAllister. Este fue el gol que hizo contra el Fulham la temporada pasada, pero bueno, este domingo recién pasado, en la consecución de nuestro título número 20 de Premier League, hizo un auténtico golazo también contra los Spurs. Sí, totalmente. Decir, es un jugador que le pega el balón muy fuerte y siempre va bien direccionado. Oye, hablemos de lo importante de la foto. No me acordaba de esas trenzas de Darwin Núñez. Oh. No, sí, pero golazo. Y ha tenido varios goles así, o sea, por ejemplo, yo me acordaba del gol contra el Real Madrid, que fue como a la entrada del área. De repente no destaca tanto por la capacidad de definir desde lejos, pero por lo general y en los partidos diría que es el que más se atreve. Que es una crítica que, por ejemplo, le hemos hecho a Dominic Szoboszlai, que en el Salzburg y en el Leipzig tenía mucho este tiro de fuera del área, muy hábil con ambas piernas, y hoy en Liverpool en realidad no es algo que despliegue mucho, intenta asociarse más con sus compañeros. McAllister, en cambio, si bien se entiende súper bien, también tiene esa capacidad de decisión y precisión para mandarse los golazos que se han mandado la temporada pasada con el Fulham, y esta se nos viene en la memoria otro. Es muy característico de su juego. Por ejemplo, el gol que hizo contra el Sheffield United la temporada pasada, que hizo recordar mucho el gol que hizo Steven Gerrard contra el Olympiacos en esa famosa Champions League del 2005. Claro. Entre otros goles increíbles que ha hecho el argentino. Es un jugador que tiene mucha técnica en el disparo. Y bueno, eso un poco de respecto a lo que fue la temporada pasada, pero igual algo que ha seguido esta temporada. Pero igual hay que hablar de lo que ha influenciado un entrenador que nos tiene campeones, Don Bruce Willis, que vaya que lo ha transformado ya en el auténtico crack que es hoy. O sea, pasó de ser un mediocampista bueno, que tenía potencial, a ser la realidad de hoy, que es ser de los mejores o el mejor mediocampista hoy de Europa. Y de eso tenemos que hablar, de Slot, cómo ha mejorado cosas tan simples, tan sencillo como, por ejemplo, esto, la influencia de donde él genera juego, esta vez un poco más adelante, más libre, con mayor evolución en la transición del juego en ofensiva. Un jugador que participa mucho más del ataque que la temporada pasada con Klopp. Sí, totalmente. Tiene el 10 en la espalda. Y desde que salió en Argentinos Juniors, en realidad siempre se pensó, claro, tiene capacidad defensiva, pero es un 10, uno lo nota en cómo lleva la pelota, con la cabeza en alto, tiene esa capacidad de distribución que lo hace tan distintivo, y hoy se le pide un poco más eso, que aparezca donde es más influyente, donde puede repercutir en el resultado, donde tiene esa capacidad de disparo lejano, donde puede filtrar pases que otro jugador no te lo puede filtrar. O sea, nosotros hemos defendido mucho Curtis Jones, por ejemplo, por lo polifuncional que es, pero no va a tener, no tiene esa pizca de talento que te puede dar McAllister. Justamente hablabas de algo súper interesante, Andrés, que era el tema de los pases, y creo que es otro de los atributos que tenemos que tener en cuenta. Aquí vamos a ver dos GIFs que sacamos justamente de Athletic, en la cual vemos la capacidad de ese típico pase bombeado. Aquí lo vemos, que es un pase que metió en la goleada 5-0 del Liverpool en el London Stadium contra el West Ham. Aquí vemos como McAllister hace ese típico pase bombeado a espalda de la defensa rival y deja prácticamente solo a Salah, que hace un golazo. Pero, por ejemplo, también lo hacen duelos aún más importantes. Por ejemplo, contra el Real Madrid en Anfield se hace este pase que deja solo a Bradley, que tapa Courtois, pero este típico pase ya se está volviendo by Alexis McAllister. O sea, es el tipo de pase que toma la frontal del área, ve a alguien que está apareciendo libre y lo mete con una sutileza tremenda. O sea, como hablábamos anteriormente, tiene un disparo muy técnico, que va siendo bien ubicado, y eso va de la mano con un pase exquisito, que justamente es lo que decías tú, por algo tira los corners, porque tiene una exactitud en el pase muy buena también. Sí, yo creo que sus compañeros saben de lo que es capaz, porque le tiran esos desmarques y él lo entiende súper bien. De repente, si otro jugador tuviera la pelota en los pies, no estarían tirando esas diagonales. Y es bueno el ejemplo contra el Real Madrid, porque yo me acuerdo su partido que jugaron contra el Arsenal en la vuelta. En la medida que se vieron ahogados por el resultado y tenían que remontar rápido, pecaron del exceso de centros frontales. Y eso le queda muy cómodo a la defensa.
la medida que la pelota venga de frente para despejar, porque a los centrales le queda, valga la redundancia, de frente, y entre eso y el pase preciso, filtrado que te ofrece McAllister hay una sutil pero gran diferencia. Es una cuestión que en verdad está al alcance de muy pocos, ya ha traído muchos resultados esta temporada. Yo recuerdo pocos pases así fallados por él o que hayan propiciado contras del rival, en verdad, y es muy seguro con la pelota en sus pies. Y justamente, si vamos a hablar del pase, creo que tenemos que hablar de otra situación, y creo que tiene que ver un poco con esa inteligencia en el pase que tiene, o esa coordinación para siempre encontrarse libre. O sea, es un jugador muy inteligente dentro del medio campo para, como dijese un tabernero, un discípulo de Origi, sea un dictador del tiempo. O sea, es un jugador que se mete entre las líneas detrás de los mediocampistas, de las contenciones, por delante un poco de los centrales, y ahí es donde McAllister hace más daño. Es un jugador que siempre se busca como opción de pase, siempre, como vemos en pantalla, vemos los pases más comunes de McAllister. Y si te das cuenta, prácticamente uno nomás de ellos, que es el cuarto tipo de pase, es el único que hace hacia atrás. Todos son en ofensiva, un jugador que quiebra mucha línea con su pase, que rara vez falla, tiene un porcentaje de acierto en los pases muy alto. En ese sentido, siempre un jugador que tú sabes que si Alexis McAllister está en la cancha, algo va a hacer, o sea, algo se puede generar a partir de sus pies. Y eso justamente creo que le ha quitado igual relevancia a un jugador que se va, como Trent Alexander-Arnold, y al mismo tiempo creo que le ha dado mucho más validez al poder de este 10, de este mediocampista, que funciona como un playmaker, funciona como un jugador que genera juego a través de sus pies y su posicionamiento inteligente en la cancha. Sí, hemos hablado mucho en la taberna, como en la comparación con Jürgen Klopp, cuando uno piensa como en el Dream Team de Klopp, se imagina un mediocampo de Fabinho, Henderson, Wijnaldum, ¿cierto? Y mucho se habla de cómo en realidad pasaban a ser una especie de autopista. Se intentaba llegar rápido a través del juego por las bandas o la distribución de Van Dijk a que lo tenga el tridente en delantera. Y hoy en realidad se cuenta con otros recursos de medio campo, otra precisión, otra sensibilidad con la pelota, y eso te abre un abanico de posibilidades como es el de McAllister. Yo no creo que sea una tontera ver que solo uno o dos de sus pases entre los más comunes sean hacia atrás o incluso a los costados, porque cuando uno ve en cualquier estadística quiénes son los jugadores que más pases reciben, que más pases dan, que más regates realizan, siempre son los centrales o los mediocampistas defensivos, porque lógicamente son los que cuentan con más espacio. Y que a pesar de eso, con toda la posición que tiene Liverpool, sus pases sean frontales, habla muy bien de él, de su capacidad de distribución, de su asociación con sus compañeros, porque de hecho también es como está distribuido tanto más tendiente a la izquierda como hacia la derecha, tanto con Luis Díaz, Gakpo, como con Mohamed Salah. Entonces, de verdad que la pelota pasa todo el rato por sus pies. Yo creo que lo que hablabas del dictar los tiempos es muy evidente. De hecho, nuestro Alexis chileno de la taberna hablaba en el directo pasado, usó la expresión de que era un termómetro. Y yo estoy de acuerdo. Creo que si McAllister juega bien, Liverpool juega bien. Es así de simple. Sí, bueno, muy de acuerdo en ese sentido. Creo que a ese nivel hemos llegado con McAllister, ha evolucionado a ese nivel como jugaba. Y claramente lo hemos visto como uno de los jugadores clave en la consecución de este título número 20. Y si tenemos que hablar justamente de eso, tenemos que hablar de su liderazgo. Y en ese sentido tenemos que hablar de algo que hablamos al principio del video, la posibilidad de un posible futuro capitán. Un jugador que bien sabemos que Van Dijk es nuestro capitán, eso no nadie lo va a mover de ahí, más que uno después de los 2 años. Pero el vicecapitán lo más probable es que se vaya a Madrid. Y ahí queda una vacante, sabemos que Salah es más un jugador que predica a través del ejemplo, pero McAllister es un jugador que habla perfectamente el español, habla perfectamente el inglés, es un jugador que es un líder que ha ganado trofeos importantes, como decías tú, es campeón del mundo, es campeón de Premier League ahora, ha estado en instancias finales, ha estado en instancias importantes de Champions. Entonces creo que es un jugador que hay que tenerlo en cuenta, que puede estar ahí, y porque creo que también está muy bien valorado, o sea, más allá de lo técnico que tenga, es un jugador que genera como una aura distinta, no solamente en la cancha, sino entre sus compañeros, y eso se nota. Sí, totalmente. De hecho, era motivo de risas entre la hinchada, como después de confirmar la liga, le puso la bandera argentina a Alisson Becker, que es brasileño, a Konaté, que le ganó la final del Mundial, y ahí se vienen bromeando hace harto con lo que fue esa final en Qatar.
Yo cuando vi el partido contra el Tottenham, con los chiquillos en el bar, que pronto habrá video al respecto, de cómo se vivió con la gente de OLSC Chile, me tiré un comentario y dije, McAllister es todo lo que me hubiera gustado que sea Thiago Alcántara, y que la continuidad no lo dejó ser. O sea, es un jugador técnico, completo, llega bien al piso, pero tiene buena pegada, buena distribución, pase en largo, en corto, dominio de ambos pies, tiene pulmón para aguantarte los 90 minutos. Es todo lo que me hubiera gustado a Thiago Alcántara, y también en el grupo. O sea, un jugador que lo respetan, lo escuchan y se complementa muy bien con sus compañeros, sobre todo con el núcleo latino, como puede ser Darwin Núñez, Luis Díaz. Son jugadores que no dominan el inglés como él lo domina, y yo creo que detrás de este liderazgo que vemos sobre la superficie hay, incluso detrás me atrevería a decir, un contexto muy futbolizado. O sea, tiene una ética profesional que no hay que subestimar. Su papá y todos sus hermanos son futbolistas. O sea, este hombre respira fútbol. Cuando lo hemos visto en entrevistas, respira fútbol. Cuando habla, está totalmente inmerso en este contexto. Entonces le es muy fácil acoplarse a un cambio tan brusco como puede ser Boca Juniors y el Brighton, del Brighton al Liverpool, llegar a la selección argentina en una época de recambio con Scaloni y acoplarse como se acopló. Entonces yo de verdad confío mucho en él para hacerse con la jineta una vez que Trent se vaya, si Van Dijk no está en algún partido, que él tome ese liderazgo. Es mesurado también, rara vez se manda algo como Darwin Núñez de estar peleando innecesariamente, o como otros jugadores que puedan estar metiéndose en pleitos así. No, me gusta mucho también lo que transmite. En ese sentido, igual, bueno, me toca ese tema, porque igual como para finalizar, hay que hablar del tema comunicativo y la inteligencia que tiene McAllister. Un jugador que se comunica súper bien. Hemos visto entrevistas de McAllister y de verdad que no es el típico jugador que te entrega como algo que esté escrito, sino que siempre tiene algo importante que decir. O sea, analiza muy bien el fútbol. Y como decías tú, tiene que ver un poco con la infancia que tuvo, cómo ha sido su desarrollo como futbolista, y también con esta inteligencia deportiva y del fútbol que tiene. Hay que recordar que cuando él llegó a conocer a Slot, él venía con muy poco tiempo de pretemporada, porque venía de ser campeón de la Copa América con Argentina, tuvo menos pretemporada que los demás, y pese a ello, es como llegó a la pretemporada y rápidamente entendió el esquema. Y yo me atrevería a decir que hoy es el jugador que mejor quizás entiende el esquema de Slot. Y mira sí, que jugadores, yo creo que está grave en Berchiel, pero eso te habla de que un jugador que no tuvo una pretemporada que otro, pero entiende a la perfección el esquema de Slot, cuándo hay que recuperar, cuándo hay que achicar, cuándo hay que presionar. Me parece que es un jugador que entiende tan bien el fútbol, que creo que eso igual te da herramienta de decir como, este jugador puede ser capitán, este jugador por algo patea los corners, por algo entiende de inteligencia táctica deportiva en el fútbol, y eso creo que es muy valorable, y creo que por eso en conclusión decimos de que es un centrocampista que no tiene nada que envidiarle a ningún centrocampista en Europa. Así que nada, necesito y preguntarte, para ti, McAllister, ¿es el mejor centrocampista del mundo? No soy la persona más objetiva para decirlo. Estoy efectivamente enamorado de nuestro Colorado, pero sí, bueno, a mí me encanta McAllister, me encanta desde antes que llegara a Liverpool incluso, y no duermo tranquilo, Christopher. Tengo la conciencia sucia, porque al Brighton le robamos. Le robamos, vaya que le robamos. Así que esperemos nomás que a la gente le vamos a robar unos likes y que lo que nos escuchen para el like a este hermoso video que tenemos para ustedes con mucha información. Oye, y hablando de robar, nosotros tuvimos acceso a estas estadísticas y estos gráficos gracias a The Athletic, pudiendo pagar la suscripción con el dinerito de las membresías. Así que motivarlos a que si les gusta el canal, si les gusta el proyecto, si lo siguen hace tiempo o recién vienen llegando pero son fanáticos del Liverpool como nosotros, puedan ponerse la mano no solo en el corazón sino en el bolsillo, y por menos de lo que cuesta un café al mes estarán ayudando a la taberna de Bill y Bob, accediendo a contenido exclusivo, a emojis, encuestas, cuantas cosas quieran. Así que, dicho esto, y hablando maravillas de un jugador que nos tiene enamoradísimos como nuestro gran McAllister, campeón de la Premier League, nos despedimos. Yo no me Calón, nos visitó. Chaito. Chaito.